Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de sorpresas tecnológicas. Hoy tenemos un menú espectacular ya que TikTok Shop ya es oficial y llega a España revolucionando el comercio electrónico. YouTube lanza una herramienta de doblaje automático con IA. Veremos a Aurora, la nueva IA generativa integrada en el chatbot Grok de X que hace cosas alucinantes y estudiaremos cómo 4 gigantes tecnológicos compiten por liderar la inteligencia artificial. Pero eso no es todo, ya que Australia plantea impuestos únicos en las tecnológicas, Instagram refuerza la seguridad para adolescentes, Google da pasos gigantescos en la tecnología médica, OpenAI transforma la creación audiovisual con Sora, Facebook alcanza ingresos publicitarios récords gracias a la generación Z y Twitch se enfrenta a un posible declive. ¿Listos para descubrirlo todo? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Sora de OpenAI, la IA que está revolucionando la creación audiovisual. Crear vídeos impactantes con solo escribir texto ya es una realidad gracias a Sora, la última innovación de OpenAI. Esta herramienta permite generar vídeos de hasta 60 segundos con movimientos de cámara avanzados, personajes que expresan emociones e incluso la capacidad de animar imágenes estáticas. Lo mejor es que no necesitas ser un experto para usarla. Cualquiera con acceso a ChatGPT Plus o Pro puede experimentar con esta tecnología. Pero eso no es todo, ya que con Sora Turbo los creadores pueden disfrutar de mayor velocidad y resolución, personalizando sonidos, imágenes y efectos de manera avanzada. Además, OpenAI ha implementado controles estrictos para prevenir el mal uso, como la generación de deepfakes. Eso sí, todavía enfrenta retos legales en Europa debido a regulaciones de privacidad, así que aquí tendremos que esperar. Lo que está claro es que viendo desde anuncios creativos hasta narrativas cinematográficas, Sora está democratizando el acceso a la producción audiovisual de alta calidad. ¿Qué historia contarías con esta herramienta? TikTok Shop, la revolución del comercio online ha llegado. ¿Te imaginas comprar lo que ves en TikTok sin moverte del sofá? Pues ahora es posible. Como te he ido adelantando en este canal, por fin TikTok Shop aterriza en España, llevando la experiencia del comercio electrónico a un nivel completamente nuevo. Y es que desde ya puedes adquirir productos directamente desde vídeos y transmisiones en vivo sin salir de la aplicación. El objetivo, pues, facilitar las compras impulsivas y conectar a marcas y creadores con su audiencia en tiempo real. Piensa que durante el último Black Friday en Estados Unidos, TikTok triplicó sus ventas, alcanzando en $100 millones en ingresos. Además, su programa de afiliados está democratizando el comercio digital, permitiendo a los creadores ganar comisiones promocionando productos. ¿El resultado? Pues un boom de oportunidades tanto para grandes marcas como también para pequeños emprendedores. Y no es solo un fenómeno en Estados Unidos. Además, ojo, en España, TikTok ya celebró su primer $1.000.000 en beneficios, consolidándose así como un aliado esencial para quienes buscan destacar en el mundo online. ¿Estás listo para comprar en TikTok? OpenAI, Google, Meta y ByteDance, la batalla por la supremacía de la IA. El futuro de la inteligencia artificial está siendo moldeado por muchos gigantes tecnológicos que no bajan la guardia en su lucha por el liderazgo. Por ejemplo, OpenAI, aparte de con Sora, ha sorprendido al mundo con Canvas, una herramienta descrita como un Google Docs para programadores. Esta plataforma permite escribir código mientras la IA lo corrige y optimiza en tiempo real, lo que ahorra horas de trabajo y personaliza las soluciones según las necesidades del proyecto. Por su parte, Google ha lanzado Gemini 2.0, un modelo multimodal capaz de procesar texto, imágenes, vídeos y audio de manera integrada. Y entre sus proyectos destaca Mariner, una tecnología para realizar tareas web de manera autónoma. Y Jules, un asistente diseñado especialmente para desarrolladores. Pero Meta no se queda atrás con Llama 3, su modelo de código abierto que integra la inteligencia artificial en Facebook, Instagram y WhatsApp, buscando ofrecer asistentes virtuales más humanos y soluciones publicitarias avanzadas. Sin embargo, la decisión de Meta de abrir el acceso a Llama ha generado controversia por posibles riesgos de seguridad. Y finalmente, ByteDance, la matriz de TikTok, a pesar de las restricciones políticas, apuesta por una infraestructura robusta con más de 200.000 chips de IA y tecnologías como Stream Voice, que transforma voces en tiempo real. Y también CC-AI, su versión de un asistente similar a ChatGPT. Ya veis que la competencia es feroz, pero lo único claro es que los usuarios somos los grandes ganadores de esta carrera tecnológica.
YouTube y la IA, traducción global al alcance de todos. YouTube da un paso de gigante hacia la globalización con su nueva herramienta de doblaje automático, ya que gracias a la inteligencia artificial de Google ahora es posible traducir tus vídeos a 9 idiomas, incluyendo inglés, español y japonés. Sí, el audio. Y con esta innovación, creadores de contenido pueden llegar a audiencias globales sin los altos costes de doblajes profesionales. Algo que, por cierto, también está haciendo WhatsApp, que sigue innovando con un traductor en tiempo real para chats, eliminando así barreras idiomáticas con un solo clic. Además, mientras que YouTube expande sus horizontes lingüísticos, también lo hace hacia el entretenimiento con Playables, su nueva función de videojuegos multijugador dentro de la app. Sí, juegos multijugador dentro de YouTube. Así que desde traducciones hasta gaming, YouTube se está transformando en una experiencia integral. Mola, ¿no? Aurora y Grok, la inteligencia artificial de X que no conoce límites. Esto es brutal, ya que la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sigue dando mucho de qué hablar y esta vez lo hace con Aurora, su nueva IA generativa, integrada en el chatbot Grok. Desarrollada por xAI, que es la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, esta herramienta está revolucionando el panorama tecnológico gracias a su capacidad para generar imágenes hiperrealistas y realizar transformaciones creativas. Además, ahora destaca por ser multimodal, es decir, no solo interpreta texto, sino que también puede modificar fotografías existentes, adaptando estilos visuales o creando nuevas versiones a partir de una imagen base. Y eso es brutal. Además, es capaz de generar textos legibles dentro de las imágenes, algo que hasta ahora era un desafío para las IAs generativas. Y lo más llamativo es que Aurora no cuenta con los filtros restrictivos habituales de otras herramientas similares, permitiendo crear imágenes de figuras públicas, personajes históricos o situaciones ficticias. Y esto ha generado mucha polémica, donde se han viralizado imágenes falsas de, por ejemplo, Franco o Hitler interactuando con figuras actuales. Y aunque el acceso a Grok estaba limitado a usuarios de X Premium, ahora la herramienta se puede usar de forma gratuita, aunque con restricciones. Ahora, los usuarios no suscritos tienen un límite de 3 imágenes diarias, incentivando así la suscripción para desbloquear todo su potencial. ¿Es este el futuro de la creatividad digital o un arma de doble filo en la era de la información? ¿Impuestos para las tecnológicas? Australia lidera el cambio. Australia ha dado un golpe sobre la mesa que podría cambiar el panorama digital global, ya que a partir de 2025, gigantes como Google, Meta y TikTok deberán pagar por los contenidos de los medios que utilizan en sus plataformas. Es decir, esta normativa está diseñada para garantizar la sostenibilidad del periodismo, proporcionando recursos económicos a los medios y fomentando colaboraciones con las tecnológicas para evitar el impuesto. Y claro, el impacto será grande especialmente para Meta, que ya había rechazado acuerdos similares en el pasado y ahora se enfrenta a la presión de adaptarse o perder visibilidad en un mercado clave. Y por otro lado, Microsoft plantea un futuro aún más disruptivo: el fin de los navegadores y buscadores tradicionales en menos de 5 años, reemplazados por asistentes virtuales que interactuarán directamente con nuestras peticiones. Ya ves que entre impuestos y nuevas tecnologías, el mundo digital vive una transformación radical. ¿Estás listo para estos cambios? Instagram cuida a los adolescentes. ¿Cuentas más seguras para los menores? Pues parece que Instagram lo quiere hacer. Como ya os hemos adelantado por aquí, a partir de ahora, los usuarios menores de 16 años tendrán sus cuentas configuradas como privadas por defecto. Y esto limitará quién puede contactarlos y qué contenido pueden ver. Además, la plataforma incluirá notificaciones que les recuerden tomar descansos después de 1 hora de uso continuo. Pero no se trata solo de advertencia, ya que los padres también podrán supervisar la actividad de sus hijos con herramientas avanzadas que ajustan los niveles de privacidad según lo deseen. ¿Pero será esto suficiente para garantizar la seguridad de los más jóvenes en la era digital? ¿Tú qué piensas? Google revoluciona la tecnología médica. Imagina un chip cuántico que podría salvar vidas, ¿sí? Pues resulta que Google está marcando un hito en la tecnología médica con Willow, su chip cuántico capaz de resolver problemas en minutos que, de otro modo, llevarían millones y millones de años. Sí, como lo oyes.
Este avance promete revolucionar industrias como el diseño de medicamentos y la optimización de baterías. Además, Google está usando inteligencia artificial para combatir el cáncer de mama, ya que su sistema ha reducido los falsos negativos en un 9,4% y los falsos positivos en un 5,7%, permitiendo así diagnósticos más precisos y tratamientos más rápidos. Y en hospitales, su tecnología ya está marcando la diferencia, analizando grandes volúmenes de datos médicos con una eficiencia sin precedentes. Desde la computación cuántica hasta la detección médica, Google está liderando el futuro. Espectacular. Facebook alcanzará los 100.000 millones en ingresos publicitarios. Pues sí, Facebook lo ha vuelto a hacer, ya que este año superará la increíble cifra de 100.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, impulsado por su inteligencia artificial y un enfoque en atraer a la generación Z. Y es que herramientas basadas en IA están mejorando la eficacia de las campañas, aumentando las conversiones en un 7% y demostrando ser un motor clave para más de 1 millón de anunciantes. Además, Facebook está diversificando sus formatos con vídeos largos y comunidades especializadas para captar a un público más joven. Y aunque se enfrenta a una dura competencia con TikTok e Instagram, pero bueno, Instagram es del mismo grupo, su capacidad de innovación le permite mantenerse como un gigante en el sector publicitario. Pero ¿será esto suficiente para seguir liderando año a año en un mercado tan competitivo? Lo veremos. Twitch, un gigante en decadencia. Twitch, la plataforma reina del streaming durante años, se enfrenta a una dura realidad, ya que aunque siguen generando ingresos millonarios para creadores como Kai Cenat, quien obtuvo 3,6 millones de dólares en solo 30 días, su base de streamers activos y espectadores está disminuyendo desde el auge que vivió en la pandemia. Y parte del problema es su modelo de negocio, ya que Twitch retiene el 50% de los ingresos generados por los creadores, una cifra que ha generado mucho, pero que mucho descontento. Y mientras tanto, competidores como YouTube y Kick están atrayendo a grandes nombres del streaming con mejores condiciones y formatos innovadores. Pero para empeorar las cosas, los recientes cambios en la interfaz de Twitch no han sido bien recibidos. Por ejemplo, el rediseño reubicó elementos clave como el título de los streams y los botones para seguir o suscribirse, lo que ha generado confusión entre los usuarios. Y aunque Twitch ha mejorado su buscador de clips, esto no ha sido suficiente para calmar el malestar. Y con Amazon respaldando la plataforma, Twitch aún tiene potencial de reinventarse, pero el tiempo corre. ¿Estamos presenciando el declive de un titán del streaming? ¿O un momento para su reinvención? Lo veremos. Y así, llegamos al final de este viaje por las noticias más impactantes del mundo de la tecnología y las redes sociales, desde la revolución de TikTok Shop en el comercio online hasta los avances en inteligencia artificial que están transformando industrias enteras. Hemos visto cómo la innovación no se detiene y sigue marcando el rumbo hacia un futuro cada vez más sorprendente. Pero esto no termina aquí. Cada semana, las novedades nos demuestran que estamos en un momento clave donde la tecnología no solo cambia cómo vivimos, sino también cómo nos conectamos y compartimos nuestras historias. Así que si quieres estar al día y no perderte ninguna tendencia, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta emocionante aventura. Y si este vídeo te ha gustado, dale un buen me gusta y también compártelo con tus amigos. Y por supuesto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Easy Promos para contenido exclusivo y consejos prácticos. Y si buscas herramientas para optimizar tu marketing digital, visita nuestra web easypromosapp.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para captar clientes y generar más engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.